Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este viernes 26 de abril del año 2024. Estamos a punto de que se cumplan las 49 horas de reflexión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. 2 días ya desde que el pasado miércoles a las 7:09 de la tarde, 6:09 en Canarias, comunicó a la ciudadanía a través de una carta en Twitter que se tomaba hasta el próximo lunes para decidir si le merecía la pena continuar en la presidencia del gobierno. Yo espero, supongo, que cuando nos volvamos a escuchar usted y yo el próximo lunes a esta hora, ya sepamos cuál es el resultado de la meditación de Sánchez durante todos estos días. Porque hasta ahora lo que se dice saber, sabemos poco. Nadie sabe a ciencia cierta lo que va a decir Pedro Sánchez, cómo lo va a decir y cuándo lo va a decir. Y como no hay información, estamos en el terreno de la especulación. Y en este terreno movedizo es en el que nos seguimos moviendo tanto la opinión pública como la opinión publicada. Yo, sinceramente, se lo digo a ustedes y a toda la gente que me lo ha preguntado en las últimas 49 horas, yo no sé lo que va a pasar el próximo lunes. Yo no sé si Sánchez va a anunciar su dimisión o si va a decir que se lo ha pensado mejor y que se queda. Lo que sí sé, por información que manejamos, es que la decisión de Sánchez la conocen ahora mismo unos pocos. Y por eso muchos mandamases del sanchismo y muchos mandamases del independentismo están ahora mismo que parece que no les llega la camisa al cuello. No porque sepan que se va, sino porque no saben que se queda. Cuenta Rubén Fernández, por ejemplo, en Libertad Digital, que en el PSOE crece el pesimismo sobre el futuro de Sánchez, que el presidente del gobierno se mantiene recluido en Moncloa y que apenas tiene contacto con el exterior, que el presidente del gobierno está tocado y muy afectado. En The Objective, Ketty Garat ha hablado con fuentes del complejo gubernamental que le dicen que Sánchez se siente traicionado, que está dolido pero también cabreado, que no quiere hablar con nadie y se cita la información a María Jesús Montero, Bolaños, Puente y Santos Cerdán. Como ven, los más cercanos al presidente y los que el miércoles fueron convocados a un gabinete de crisis, ojo, en el que no estaba Sánchez. Y no estaba Sánchez porque Sánchez dicen que no quiso participar. Que está muy decepcionado hasta con su núcleo duro y también con el partido, según Ketty, y el motivo sería que no han salido suficiente en defensa de su mujer y que, ojo, algunas de las informaciones han podido salir desde dentro. ¿Pero cómo? ¿No son todo bulos y mentiras? Si son bulos y mentiras, ¿por qué Sánchez tendría que estar enfadado con gente de su entorno porque hubiera filtrado noticias, como por ejemplo con quién se reunía Begoña Gómez? Según la mayoría de las informaciones que se están publicando, Sánchez lleva casi 50 horas recluido, incomunicado con los suyos, pero aún así sigue habiendo argumentario en el gobierno y en el PSOE. La consigna de hoy estaba clarísima. Escuchen, por ejemplo, a Bolaños, al ministro de Exteriores Álvarez, a Marlaska, a Planas, el de Agricultura. Tenemos que poder hacer política sin que haya jaurías utilizando bulos y utilizando mentiras para atacarnos, para intimidarnos a los progresistas que damos un paso al frente. La calumnia, la mentira, el bulo, lo que al final no es más que acoso político y mediático, muy especialmente cuando va dirigido contra nuestras familias, no hace más que degradar la democracia. Bulos con desinformación, con mentiras. Y se trata de destruir ya no solo a la persona del político, sino a su entorno más personal, más familiar. Y creo que ya se han cruzado demasiadas líneas rojas.
Cuando se ataca a las personas y a su entorno familiar para destruirlas, estamos no solo pasando un nivel de la línea roja, sino algo más. Vale, bulos, calumnias, mentiras, pero no se queden en lo general. Vayan a lo concreto. ¿Cuáles son los bulos? ¿Cuáles son las mentiras? ¿Cuáles son las calumnias? Por ejemplo, ¿es mentira que Begoña Gómez envió una carta al gobierno que preside su marido para decir que tenían que darle un contrato a una empresa de un tipo que luego montaría el máster de Begoña Gómez, que resulta que era amigo suyo del esquí en Cerler? ¿Es mentira eso? Porque la carta está y nadie lo ha desmentido. Y de hecho en la carta ponía: y si se lo dan, yo me comprometo a ayudar en la ejecución del dinero. Oye, que utilizaron la carta varias veces. ¿Es un bulo, es una mentira, es una calumnia que Begoña Gómez se reunió en 2 ocasiones en la sede de Globalia con el CEO de la empresa, Javier Hidalgo, mientras su marido, presidente del gobierno, estaba diseñando el plan del rescate a Air Europa? ¿Es mentira? Díganlo. Digan, no es verdad, esos días Begoña Gómez no estuvo en la sede de Globalia. Tampoco había tenido una reunión telemática porque era época de confinamiento. ¿Es mentira que hubo una reunión a medianoche en un hotel en San Petersburgo con Hidalgo y Begoña Gómez? ¿Alguien ha dicho que eso sea mentira? Que lo, como se dice ahora, que lo verbalicen, que digan, eso es mentira. Sabemos, por ejemplo, que han sacado hasta cartulinas porque en una información se dijo: Begoña, el gobierno no ha explicado una subvención a Begoña Gómez, y era otra Begoña Gómez. Efectivamente, no coincidía, era otra Begoña Gómez. Y aquí se lo repetimos, que esa noticia no se ajustaba a la realidad, pero Bolaños sacó cartulinas con esa noticia. ¿Por qué no con el resto? El Africa Center ha motivado multitud de noticias de Carlos Cuesta. Y aquí les aseguro que no ha llegado ninguna petición de rectificación. ¿Mentira también? ¿Pero por qué no lo dicen? No digan campaña de bulos, no, vayan a lo concreto. Porque yo les puedo poner un ejemplo de una mentira. La ministra María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta, atacó a Feijóo con una información sobre su mujer que era mentira. Vean qué concreto, ¿eh? No, es que la Xunta le dio millones a la mujer, la empresa... Mentira. Y no lo digo yo, lo dijo Infolibre, que fue el que lo publicó. Al día siguiente, oye, que no es verdad. Hoy, en La Sexta, le han preguntado a María Jesús Montero, en plena oleada de bulos, ataques a mujeres, ataques a familiares, le han preguntado por ese momento. Escuchen. Pero también el presidente y la vicepresidenta Montero atacaron a la mujer de Alberto Núñez Feijóo con bulos. Bueno, nosotros no hemos hecho un ataque a ningún familiar del entorno de ninguna persona que no estuviera directamente relacionado con alguna cuestión que se estuviera trabajando, que se estuviera investigando. Oiga, es que en el caso de Begoña Gómez se han fabricado ex profeso noticias falsas para ponerla en el centro del debate público, para dañar al presidente del gobierno, al punto de haberse ido a los tribunales con un recorte, corta y pega. Pero es que en el día de hoy hay ya otra organización que le coge el relevo, porque claro, la máquina esta del fango que viene denunciando el presidente del gobierno está muy bien orquestada. Son prácticas trampistas que lo que hace es mantener permanentemente la mentira, lo falso, los rumores, aquello que no tiene ningún tipo de eco en el candelero. El problema, señor Ferreras, si me apura, es que los partidos políticos y un partido político como el Partido Popular se haga eco de esas noticias sabiendo de buena mano que son falsas. El problema, señora Montero, si me apura, es que usted no se sonroje cuando dice estas cosas. Que le acaban de recordar que usted utilizó una noticia falsa para atacar a Feijóo. Y dice María Jesús Montero, oiga, nosotros
hemos utilizado noticias que se estaban trabajando. ¿Cómo? ¿Cómo que se estaban trabajando? No, usted utilizó una noticia falsa y esa sí era una noticia falsa, que la ha desmentido el medio que la publicó y todavía no ha pedido perdón. Montero, que usó una noticia falsa contra la mujer de Feijóo y no ha pedido perdón, hablando de noticias falsas sobre la mujer de Begoña Gómez, pero, insisto, siguen sin decir cuáles de todas esas noticias son falsas. Por ejemplo, El Confidencial no ha tenido que desmentir ni una sola de sus informaciones. El Confidencial al que hoy han atacado de forma informática para tratar de cambiar su portada. Curioso, ¿verdad? Cuenta hoy El Mundo que Sánchez conocía desde la noche del martes, el día antes de que se publicara su carta a la ciudadanía, que al día siguiente, miércoles, El Confidencial iba a informar de que el juez habría diligencias previas a su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Es decir, que cuando el miércoles por la mañana Sánchez llegó ya con mala cara a la sesión de control al Congreso, él sabía dos cosas. Sabía lo de las diligencias contra su mujer y que se iba a publicar, y que la Audiencia Nacional había reabierto la causa del espionaje de su móvil al mandar Francia la información sobre Pegasus. ¿Desde cuándo sabía Sánchez que lo de Pegasus iba a reabrirse? No lo sabemos. Quizá lo sabía ya desde hace semanas y por eso tanta inquina contra Israel. En El Mundo especulan hoy con la posibilidad de que Sánchez dimita el próximo lunes. Cuentan que desde las 7 de la tarde del miércoles el gobierno y el PSOE están en shock, congelados, temblando de miedo, dice El Mundo. Las fuentes consultadas por Raúl Piña, periodista de este periódico, cuentan que vieron a Sánchez al límite el pasado miércoles y con la firme decisión de presentar su dimisión. Quien conoce a Pedro, dicen las fuentes, supongo que monclovitas o socialistas que han hablado con El Mundo, sabe que con lo de Begoña le han dado en la línea de flotación. Admiten que hay un miedo real a que el presidente no cambie de opinión y renuncie. Sin embargo, para que vean el caos informativo en el que vivimos, Carmen Morodo escribe en La Razón que la Margarita dice ahora que Sánchez se queda. Que el mensaje de esta misma mañana que está trasladando la Guardia de Corps sanchista es que no va a tirar la toalla después del masivo apoyo recibido. Las 72 personas que fueron el miércoles a Ferraz le han tocado el corazón a Sánchez, por lo visto, según esta información. Pero, seguimos. Un antiguo miembro del Consejo de Ministros de Sánchez le ha contado a ABC que la decisión está tomada y que ahora se está negociando cómo trasladarla a la ciudadanía, que falta saber quién podrá designar Sánchez como sucesor. Y aquí tenemos que abrir un paréntesis para contarles que la especulación sobre la especulación, es decir, hay que saber primero si se va o no se va. Pero ya algunos dando por hecho que se va, hay ingente rumorología sobre quién viene. Por seguir con el ABC, dicen que hay socialistas que especulan con que el elegido no tendría por qué ser miembro del gobierno. Sin embargo, otras fuentes sí citan a miembros del actual gobierno. Y, atención, uno de los nombres que más suena es el de la vicepresidenta María Jesús Montero, la que acaba de mentir sin ruborizarse diciendo lo de que ella no utilizó noticias falsas de Feijóo. El Huffington Post se refiere a Montero como la mujer que podría liderar el gobierno. El Confidencial Digital, citando fuentes del PSOE de alto nivel, dicen que el elegido sería Óscar Puente. Y para rematar, OK Diario se inclina por Zapatero. Pues no sé qué decirles. Bueno, sí, que como ven hay mucha incertidumbre, pocas certezas, no sabemos cuánto hay de intoxicación, cuánto hay de realidad, no sabemos si Sánchez efectivamente está recluido con su mujer y con sus hijas en el ala familiar del Palacio de la Moncloa y no habla con nadie más. No sabemos si eso es lo que nos quieren hacer creer. Cosas que sabemos que son ciertas. Pues
que hoy se iba a celebrar la comisión de listas del PSOE, que es la encargada de confeccionar la candidatura a las europeas del 9 de junio. Pero el PSOE ha decidido aplazarlo al próximo martes. Lo que sí han mantenido es el Comité Federal de mañana, sábado. Y el PSOE, que al principio dijo no estamos detrás de ninguna manifestación espontánea a favor de Sánchez, ya se han quitado la careta. Manifestación orgánica del PSOE de apoyo a Sánchez en Ferraz. La Dirección Federal lo está dando todo. Quizá el miércoles pensaban que no tenían que esforzarse tanto. Pero ahora, este mediodía hemos sabido que van a poner hasta pantallas en la calle para que los militantes puedan seguir el cónclave que iba a ser cerrado, como es la tónica general del PSOE, pero que al final lo van a emitir a través del plasma. El portavoz del PSOE, Pachi López, lo adelantaba hoy, nos daba pinceladas de cómo será lo de mañana. Ha tenido que soportar Pedro Sánchez el ataque más despiadado por tierra, mar y aire. ¿Dónde ponemos los límites de lo permisible en política? ¿Lo hacemos en la deshumanización del adversario? ¿En su cosificación para que una vez convertido en cosa, destruirlo? Y destruirle no solo a él, sino también a todo su entorno. Federaciones socialistas de toda España han fletado autobuses para apoyar a Sánchez y para entonar el Pedro, no te vayas. Pero la movilización de la izquierda no está siendo solo a favor del líder, sino también en contra de los que consideran culpables de la zozobra que está sufriendo el presidente en Moncloa. Un día más continúan los ataques y las presiones a los medios de comunicación que hemos publicado o comentado noticias referidas a Begoña Gómez y, por ejemplo, desde Más Madrid, que forma parte de la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz, se ha pedido crear un comité de expertos para fiscalizar a los medios de comunicación, decidir cuáles somos buenos y cuáles somos malos. Y luego, un grupo de periodistas liderados por la periodista creo que mejor remunerada de la televisión pública, Silvia Enchaurrondo, pues ha hecho un comunicado otra vez sin decir cuáles son mentiras o no, pero contra medios de comunicación. Y ojo, porque esto a los medios de comunicación, que quizá tenemos la piel un poco más de hipopótamo, y por eso están yendo a por la familia del juez. Alfonso Serrano, senador del PP, ha desvelado esto. Oía el otro día, bueno, todos los días estamos hablando de, oye, qué duro esto de atacar a la mujer del presidente del gobierno. Y lo dicen los mismos que llevan 48 horas persiguiendo a una mujer, concejal del Partido Popular en Pozuelo, a la que les han dado, y lo voy a decir, desde el Partido Socialista, su dirección y su teléfono, y la están acosando en su casa, a sus vecinos, por teléfono, llamándola. Y todo, solo su delito es que es la hija de un juez que ha osado, oh por Dios, admitir a trámite una querella contra la mujer del presidente del gobierno. Y el delito de esa mujer es simplemente ese. Y los mismos que nos piden respeto para una mujer que usando los fondos de Moncloa mejora sus proyectos profesionales, son los que señalan a una mujer por ser hija de. Pues eso es lo que tenemos. Así que filtrando el número de teléfono de la hija del juez para que la llamen. Es como cuando a Ábalos le dieron a los medios de comunicación la dirección de su casa. ¡Ay, que ha sido un error! Pero aquí tenéis su correo electrónico y la dirección de su casa. Bueno, así está el patio en una semana que se suponía iba a ser plácida para Sánchez, al menos más plácida que últimamente y gracias a los resultados electorales en el País Vasco. Sin embargo, el resumen informativo de esta semana ha sido que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra la mujer del presidente, por supuesto tráfico de influencias, que en Extremadura se preguntan por qué el hermano del presidente cobra un sueldo público de España pero paga sus impuestos en Portugal porque ha trasladado su vivienda, una casa que él dice piso, que es una finca con 450 metros cuadrados de parcela y no sé cuántas cocinas, 16 kilómetros al otro lado de la frontera para pagar menos impuestos en Portugal.
que la Audiencia Nacional ha reabierto el caso Pegasus tras recibir información de Francia sobre el programa empleado para espiar el teléfono de Sánchez y algunos ministros, que el gobierno de España no quiso investigar, pero el de Francia sí, que en las primeras sesiones de las comisiones de investigación por la trama de las mascarillas, el exministro Illa ha sido cogido en varias mentiras y que ahora se busca cuál fue el técnico del ministerio que supuestamente habló con Koldo y al que está derivando Illa el marrón. Que la gira internacional para el reconocimiento del Estado palestino de Sánchez ha sido un fracaso porque la inmensa mayoría de países, excepto 2, le han dejado tirado en esa campaña contra Israel. Que la Comisión Europea ha tumbado la reforma de las pensiones que hizo el ministro Escrivá y ahora dice que España tiene que hacer un ajuste de 12.000 millones de euros y que se complica la entrega del cuarto pago de los fondos europeos. Que la inversión extranjera en España cayó en 2023 en cerca de 6.400 millones de euros, primer descenso en 4 años, pero que en el primer trimestre de este año los fondos de inversión han reducido su inversión en empresas españolas un 45%. Y para rematar, que según la encuesta de población activa conocida hoy, España ha perdido 140.000 empleos en solo 3 meses, cifra récord desde la pandemia, y que se han sumado 117.000 parados en solo 3 meses, de enero a marzo. Y algunas de estas noticias que yo les he dicho que han marcado la semana afectan negativamente al gobierno de Pedro Sánchez, pero otras noticias que les he dado nos afectan a todos y nos afectan mucho. Y por eso necesitaríamos un presidente del gobierno que ahora mismo estuviera pensando en nuestro futuro y no en el suyo solo, que es a lo que Sánchez está dedicando estos 5 días de reflexión. Hasta el lunes parece que en España nada importa más que el destino personal y político de Pedro Sánchez. De hecho, aunque ustedes no hayan caído en la cuenta, oficialmente comenzaba hoy la campaña electoral en Cataluña. Pero insisto, parece que nada cuenta hasta el próximo lunes. Don Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña y candidato a esas elecciones catalanas del 12 de mayo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está viviendo usted este inicio de campaña tan singular? Porque yo supongo que no se lo esperaba así, ¿no, don Alejandro? No, lo que pasa es que de tanto reunirse y de tanto negociar y de tanto pactar, Puigdemont y Sánchez se han mimetizado. Es más, podríamos decir que incluso Sánchez ha superado en populismo y en demagogia a Puigdemont. Recuerde que hace 3 semanas era Puigdemont quien reflexionaba pues que se quería ir. ¡Acción! Lánzate a los cines con El Especialista. Yo soy la directora, tú el especialista. No soy el héroe, soy solo el doble. Del director de Bullet Train. Tenemos que ser súper profesionales. ¿Nos enrollamos? No. Bueno, sí. Ryan Gosling, Emily Blunt, El Especialista. Ya en cines. Y ahora es Sánchez el que dice que está pensando si irse, ¿no? Y no solo eso, algo más inquietante. Sánchez está haciendo una cosa muy típica de Puigdemont, que es asegurar que en España hay un poder judicial que participa de una conspiración para derribarle. En el caso de Sánchez es bastante más grave porque sería la conspiración del poder judicial del país que preside. Eso es algo que yo no había visto nunca. Habría que, en fin, remontarse a los dictadores bananeros más infames para ver a alguien hablar así del poder judicial de su país. Usted, no sé si preguntarle qué cree que va a pasar porque hay mucha desinformación, pero ¿cómo cree que puede afectar todo esto a la campaña electoral de las catalanas? Porque claro, no es lo mismo empezar el lunes con Sánchez dimitiendo que empezar el lunes con Sánchez diciendo no van a poder contra mí, la cacería ha fracasado, yo sigo adelante y me vuelco con Salvador Illa. Pues mire, para mí no va a cambiar nada. Yo voy a seguir con la campaña igual que la tenía planificada. Los arrebatos megalómanos y egocéntricos de Sánchez o de Puigdemont me traen sin cuidado. Voy a seguir explicando nuestras propuestas, voy a seguir explicando la necesidad de un cambio en Cataluña y eso sí, creo que después del espectáculo que acaba de dar Sánchez hay más razones que nunca para votar al Partido Popular,
ahora y posteriormente en unas generales, para sacar a todos estos del gobierno, porque es que esto es absolutamente insoportable. Yo sé que ahora pedirle a la gente perseverancia y paciencia es un poco duro, pero es que no hay otra receta. Al final todos estos caerán, que nadie lo dude. Tardará más o menos, pero caerán. Y ahora es una gran oportunidad en unas elecciones catalanas de darles una lección. Por lo tanto, yo no pienso modificar la campaña electoral en ningún caso. No sé la motivación, y decir lo contrario sería mentirle a los oyentes, yo no sé la motivación exacta de Sánchez, de por qué ha escogido este momento para hacer esta carta, y no, como no lo sé, no puedo decir si es una cortina de humo, una estrategia electoral o qué es. Pero lo que sí sé es que tras el anuncio de Sánchez se ha hablado mucho menos de lo que ha protagonizado el candidato del PSC a las elecciones catalanas en las 2 comisiones de investigación en el Senado, porque a Salvador Illa, por mucho que él trate de decir lo contrario, se le ha pillado en un renuncio. Él dijo que reconoció que se ha reunido con Koldo García y que se lo mandó a los técnicos, al mismo tiempo que su jefe de gabinete, el también socialista catalán, Víctor Francos, en aquella época, decía que no, que fue ella el que me dijo que llamara yo a Koldo, y luego se reunió 3 veces. Y ayer una técnico del Ministerio de Hacienda en esa época dice, oiga, que yo fui técnico, cargo importante, y a mí nadie me habló de Koldo. ¿Usted cree que lo que está pasando con lo de las mascarillas puede afectar al candidato socialista, o estas cosas no importan en Cataluña en estas elecciones? Bueno, dice usted que es incapaz de conocer las motivaciones de Sánchez, y a mí me ocurre lo mismo que a usted, básicamente por una razón, porque usted y yo pues somos personas normales. Es evidente que no podemos meternos en esa cabeza, ¿no? Lo que es evidente es que si realmente el señor Salvador Illa, que se le ha pillado con el carrito de los helados en un par de mentirijillas, realmente cometió alguna ilegalidad, al final, tarde o temprano, tendrá que asumir su responsabilidad. Esto siempre es así, la justicia es lenta, muchas veces, puede llegar incluso a ser un poco desesperante el ritmo que lleva, pero al final actúa. Con lo cual, yo la implicación que pueda tener en una campaña electoral lo desconozco. Pero lo que sí que tengo claro es que en el caso de que hubiera cometido alguna irregularidad, yo tampoco estoy en disposición de decirlo porque no me corresponde a mí, corresponde a la justicia, pero que al final tendrá que asumir sus responsabilidades. Eso siempre es así. ¿Cuál van a ser? Le pido 3, para que me concrete usted. ¿Cuál van a ser, por ejemplo, 3 ejes de su campaña electoral en Cataluña? El centrismo, como escuchamos al Partido Popular Vasco en las últimas elecciones, que tampoco le fue muy allá, el heredar los votos de la antigua Convergencia, el mostrarle a los exvotantes del PSC que al ver que no son constitucionalistas ya en el PSC no quieran quedarse en casa y tienen que buscar algo que no sea. ¿Cuál van a ser los ejes del Partido Popular de Alejandro Fernández en esta campaña? 3. Los 3 que usted diría, esto es lo que tiene que saber la gente que vaya a votar el 12 de mayo. Mire, lo que tiene que saber la gente, y lo voy a explicar hasta la extenuación, es que el nacionalismo de un modo u otro lleva gobernando Cataluña desde la recuperación de la democracia. Y el resultado de esos 40 años de ininterrumpidos gobiernos nacionalistas, que es el proceso, no ha traído la independencia, ha traído la decadencia de Cataluña. Y la decadencia económica, la decadencia en su calidad educativa, la decadencia en la seguridad ciudadana, la decadencia en las ocupaciones ilegales, la decadencia en la salida masiva de empresas, la decadencia en todo. El nacionalismo es una ideología perversa que destruye las sociedades porque clasifica a las personas según su identidad y elabora listados de catalanes de primera y catalanes de segunda. Y por lo tanto, esa ideología perversa y que lo destruye todo, tiene que ser combatida por tierra, mar y aire con determinación. Y yo llevo toda mi vida política dedicándome a eso. He tenido afortunadamente también la oportunidad de gobernar bastantes veces en el Ayuntamiento de Tarragona y en la Diputación, y siempre es lo más gratificante porque somos un partido de gobierno. Pero cuando me ha tocado estar en la oposición, he ejercido mi responsabilidad. Mi responsabilidad ahora mismo es defender los derechos y libertades de todos los catalanes, y en especial de aquellos que ven sus libertades esenciales más limitadas, que son los que no son nacionalistas. Por lo tanto, eso es lo que yo voy a hacer, y son mis principios, son mis valores, y cuando tienes que defender tus principios y valores, la demoscopia y las estrategias tácticas y tal, bueno, yo sinceramente no las contemplo.
La demoscopia, por último, don Alejandro, dice que lo tiene usted difícil como para poder gobernar en Cataluña, pero aún así le planteo esta pregunta. Si usted fuera el próximo presidente del gobierno catalán, ¿cuál sería la primera medida que tomaría usted? Bueno, tomaría dos inmediatas. Una en el ámbito ideológico, y evidentemente es acabar con el proceso en todas sus vertientes. Se acabó. Se acabó ni referéndums, ni declaraciones de independencia, ni nuevos estatutos, nada, se acabó. La segunda es relacionada con la gestión de la sequía. Tiene usted que pensar que 4 millones de catalanes van a ver este verano cómo abrirán el grifo y no saldrá agua durante franjas amplias del día, y que sectores estratégicos como turismo, industria, ganadería, agricultura ya están sufriendo unas restricciones de agua que pueden poner en tela de juicio sus temporadas. Por lo tanto, esas dos cuestiones, acabar con el proceso y garantizar una cosa tan elemental. Parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que estar en esto, en la antaño próspera Cataluña, garantizar las infraestructuras necesarias para que el agua llegue a todo el mundo en Cataluña. Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña y el candidato del PP a las elecciones catalanas del 12 de mayo, en el primer día de campaña ha querido estar en este programa. Yo se lo agradezco y espero que no sea la última vez que nos hablemos antes de esas elecciones, porque viendo lo que ha pasado en las primeras 24 horas de campaña, el resto puede resultar apasionante. Efectivamente, ya sabe que nosotros estamos instalados desde hace 10 años en una especie de manicomio diario. A nosotros nos va a corresponder poner sentido común y firmeza. Pablo Planas, y por supuesto que estoy a su entera disposición cuando quiera hablar conmigo. Sí, Pablo Planas, nuestro corresponsal político en Cataluña, Libertad Digital y de este programa, decía hace tiempo, esto es Cataluña, todo es posible. Luego lo cambió, dijo, esto es la España de Sánchez, todo es posible. Vivimos, es verdad, que en una especie de manicomio en el que lo difícil no es también uno volverse loco. Don Alejandro, muchas gracias por haber atendido la llamada de este programa. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues nos vamos a ir a la tertulia de los Cayetanos. ¿Quién iba a decir que íbamos a tener que estar hablando de la jornada de reflexión de Pedro Sánchez? Pero es así. Y antes de ir a la tertulia de los Cayetanos, la columna cultural de Agapito Maestre. Pido la paz y la palabra. Glosa cultural para Dieter. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Valgan estas tres afirmaciones de la genial utopía de Orwell, titulada 1984, para describir la situación desgarrada que vive España, aquella irónica sátira contra el socialismo, parcialmente realizada por el comunismo y el fascismo, empieza a ser real en la España de 2024. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. El deslinde necesario entre el ámbito de la literatura y de la política exigido por el filósofo de la deshumanización del arte es a veces imposible. Orwell bien nos lo aclaró. También lo supo nuestro Unamuno cuando escribió Cómo se hace una novela, magistral relato reflexivo sobre el periodo de la dictadura de Primo. Su crítica a los intelectuales de la época por su sometimiento al dictador puede trasladarse a la mayoría de los periodistas de nuestro tiempo. Que la maldición de mi patria, de la que ha de surgir en el porvenir, caiga sobre ellos. Así sea, digo yo, de los sabios, de los filósofos que se alimentan en España y de España, de los que no quieren gritos, de los que quieren que se reciban sonriendo los escupitajes de los viles, de los que se preguntan qué es lo que se va a hacer de la libertad. Ellos, venderla, prostitutos. Lean, amigos, al gran Unamuno y a Orwell para retornar a su individualidad, a su ser auténtico español, por asco a quienes han convertido la guerra en paz, la libertad en esclavitud y la ignorancia en su única guía para arrastrarse por una nación sin gobierno.